Los altos, una raza de seres ascendidos. Autor Roberto Hernán. Los magos han hecho descripciones sobre cómo ha existido la raza de los altos en el mundo del triángulo. Según muchos libros de filosofía mágica, esta raza fue antiguamente una de las más antiguas por su función de reencarnar en varios mundos que han existido. El principio del preludio fue antiguamente creado por los altos en la era de los dragones, cuando los oscuros habían sido expulsados del mundo ascendido desde hace 3000 años, pero según muchos magos el dios de la luz fue antiguo, un fundador de esas sociedades que han tenido existencia por más 2000 años en la realidad de los mundos. Esta sociedad fue conocida por construir una filosofía para la formación entre varias materias de la magia elemental. La sociedad de bronce fue una de las más antiguas por construir una práctica de antiguos ritos de iniciación. Esta sociedad fue la segunda orden para la iniciación desde que la orden de los ascendidos fuera antiguamente destruida y olvidada en el mundo de los magos. Para muchos magos que existieron entre estas eras, la sociedad de bronce fue conocida por tener más de 1 millón de iniciados, zonas de las ciudades más antiguas del mundo de los altos. Sin embargo, esta sociedad fue una de las que tuvo también una de las mayores formaciones para la construcción de un ideal en donde muchos magos pudieran construir una sola dimensión entre el universo que los altos habían creado. Las formaciones de estas antiguas sociedades fueron antiguamente una de esas realidades construidos por el principio del preludio durante la era de los dragones. El preludio fue una construcción de aquellos principios que podían cambiar solamente a una mayoría de pueblos entre el cambio de la religión, o solamente para poder formar 1 millón de creencias para los pueblos que estuvieran a punto de ser parte de esa realidad de lo espiritual. La sociedad de los ascendidos fue sin embargo una de las más antiguas por construir un principio sobre la existencia entre lo espiritual y formar una realidad para aquellos mundos que estuvieran dentro de la conexión con el principio de la divinidad. Los altos son antiguamente una de las razas más formadas entre el universo de lo espiritual. Se cree que antiguamente los magos de bronce habían construido una religión a su ideal en el mundo de la magia. Este ideal fue sin embargo una devoción para aquellos principios que han estado existiendo por más de 3000 años entre esa misma realidad. El ideal era la de construir un principio para los altos, para poder formar una sociedad altamente evolucionada entre algunos mundos que antiguamente han existido. Sin embargo, estas sociedades de la iniciación construyeron también algunas prácticas para la invocación de antiguas deidades que han estado existiendo por más de 6000 años entre la realidad triángulo. Estas deidades eran convocadas por un ritual de magia nigromántica. Este ritual tuvo como origen en formar aquellas realidades en donde solo podía ver lo negativo y lo preternatural de la magia fundamental. Este ritual fue conocido como la invocación de los oscuros o Ifritis. Entre esta invocación muchos magos han dejado de creer en la existencia de los altos y sus principios, y junto a esto ellos han creado otra realidad para poder reformar el principio del preludio en una realidad de lo maligno. Esta raza de seres fue antiguamente descrita en uno de los libros de la magia filosofía antigua, fue llamado la raza de los caídos, pero después de que muchos magos estudiaran esta realidad, esta raza fue conocido después como los oscuros. Los oscuros son antiguamente una raza de seres que fueron expulsados por enfrentarse a los altos y así rechazar el principio de la luz entre el triángulo de los cósmico o lo metafísico. Esta raza fue antiguamente una de las razones de por qué los magos practicaban la nigromancia. Entre toda práctica que los magos realizaban, la nigromancia fue conocida como una práctica para poder construir una filosofía para la existencia del supremo señor de la oscuridad o el amo de las tinieblas. Los magos habían construido una práctica para poder estar en sintonía con esos poderes de lo maligno y lo oscuro. Los oscuros habían sido por más de 1000 años una raza de seres que estaban bajo la existencia de un universo altamente peligroso. La existencia de los oscuros fue la que dio origen al mito de la nigromancia y sus funciones entre la realidad. Entre los pergaminos de los bronce se describe a una raza de seres que han intentado escapar del abismo. Esta raza, según la descripción, es una especie de seres que habita en lo más profundo de la oscuridad y que ha estado en sintonía con un ser altamente poderoso a los cuales lo han llamado el dragón de la oscuridad o el dios de la mal. Este ser, cuya existencia es divina, ha creado a una raza que ha tenido existencia por más de 3000 años. Los magos de bronce lo describen como el creador de la 11ª era de la oscuridad y como el caballero negro. Según algunos textos de la filosofía mágica, este ser es antiguamente un mago que ha estado en el camino de los altos por más de 6000 años. El simbolismo de este es la de un dragón totalmente oscuro con ojos rojos como la sangre, o la de un caballero con una espada de fuego carmesí. Este simbolismo describe que el dios del mal es antiguo
antiguamente un oscuro con una forma completa y con un simbolismo algo maligno. El dios de la oscuridad es conocido según las religiones de los altos como el príncipe del castillo negro o el soberano de la tierra de los demonios. Los altos han tenido que estar entre algunos principios en algunas realidades construidas por antiguas sociedades de lo oculto. Uno de los artefactos que los magos crearon durante la sociedad de bronce es la de un espejo que conduce a una especie de dimensión y construida por los altos. Se cree que este espejo es antiguamente un portal para pasar al mundo de los oscuros. Muchos magos describen que dentro de esa dimensión habita el supremo señor de la oscuridad o el supremo maestro de los oscuros. Este ser antiguamente se vinculaba como una especie de entidad que tenía la habilidad de construir entre otros medios un ejército o un reino. La dimensión de los oscuros fue antiguamente relacionada al infierno de los humanos por su formación entre algunos planos. Sin embargo, esta dimensión fue antiguamente construida por los oscuros durante la era del triángulo. Antiguamente fue conocido como un infierno para los que se atrevían a destruir el camino del dios de la luz. Entre otros escritos mencionados, los oscuros fueron antiguamente formados por los dioses del abismo, ya que según su origen provino de un mal más antiguo. Los oscuros formaron durante más de 2000 años esta sociedad esotérica llamada la doctrina de las sombras. Esta sociedad fue antiguamente construida por los oscuros durante más de 2000 años. Una de las cosas que caracteriza a esta sociedad es la de construir un principio en donde el supremo señor de la oscuridad pueda dominar a 1.000.000 de realidades o de planos. La orden de la doctrina de las sombras fue antiguamente una sociedad en donde aquellos principios pudieran pertenecer solamente a los que caminaban en el principio del mal. No obstante, los altos fueron los que construyeron estas dimensiones para que ambas razas pudieran existir y vivir en un solo principio de la realidad. Los altos, al igual que los oscuros, fueron antiguamente una raza que entendió y comprendió que la evolución entre ambos mundos pudiera ser formada por antiguos principios de la realidad más avanzada o espiritual. Sin embargo, los altos continuaron construyendo estas dimensiones para una realidad altamente formada por los principios del preludio. El preludio es antiguamente una filosofía en donde se describe que la realidad es solamente un camino junto con la reencarnación. Los altos son antiguamente una raza de seres ascendidos que, a pesar de haber existido entre esta realidad, pudo formar un camino entre las demás dimensiones que han existido. No obstante, los altos formaron una construcción entre el universo del triángulo para construir una sola sociedad. Entre la evolución, para muchos magos, esto fue nada más que un camino para la formación de un antiguo plano entre lo espiritual